Buen día para todo el mundo. Espero que estén súper bien y hoy quiero hablar sobre qué ayudas, cambios he tenido gracias a la filosofía. Así que vamos a comenzar. Gracias a la filosofía yo me he dado cuenta que las personas siempre nos limitamos, mantenemos nuestra zona de confort porque nos da miedo lo que piensen los demás, si está bien o mal, porque eso no tenemos conocimientos profundos o no sabemos qué significan ciertas palabras. En mi caso yo era una persona que, como todo ser humano, a veces tienes un momento de pereza en los que no quería pensar y en los que, ay no, si decimos esto, si hacemos esto, al fin y al cabo entregué o hice cuando no. Uno para poder hacer ciertas cosas, uno siempre tiene que pensar. ¿Por qué? Porque usted no sabe si la otra persona le va a afectar y aparte si está correcto. Porque nosotros como seres humanos también nos da mucha pereza pensar. ¿Y a qué se debe esto? A lo que dije anteriormente. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra zona de confort todo el tiempo, pues nunca vamos a tener un cambio, nunca nos va a impactar. Siempre he escuchado los mitos que dicen que no, que la filosofía es lo más duro, que eso jamás uno lo va a comprender, que en la familia hay cierta persona que no pasó filosofía, que pasaba repitiendo, que eso era una cosa de locos, que los filósofos no iban con la religión y eso no. Eso para mí en lo personal digo que no es verdad, ya que yo vengo, sí, yo he visto filosofía desde 10.º grado, o sea, yo 2 años viendo filosofía y la mayoría de filósofos que yo he visto, que incluso he hablado de uno, he hablado también de Dios, en todo ese tipo de cosas, me he dado cuenta que los filósofos eran religiosos, que eran católicos o pertenecían o creían incluso en Dios, que querían descubrir cómo era la existencia de Dios, a qué se debía Dios. Entonces uno también se deja llevar mucho por lo que ya los demás y no. Hay gente que sí, la filosofía incluso le han enseñado a ciertos profesores y esos profesores de pronto no supieron porque pues a la persona siempre no van a entender y no van a tener la misma capacidad que otros, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. A mí en lo personal la filosofía sí me parecía dura porque yo era una persona que se limitaba y aparte era como, no, pues si digo esto no va a aparecer o algo así cuando no. Cada proceso pues va teniendo sus niveles, uno va escalando y uno ha dado cuenta que no, la filosofía es mucho más que pensar y que leer. ¿Por qué? Ya que gracias a esto uno va empezando a tener hábitos como de lectura, leer más, tener como más conocimiento a profundidad de palabras que uno desconocía, tener un dialecto ya evolucionado gracias a esto, porque como dicen también las personas que leen, en la filosofía hay mucha lectura también, las personas que leen también expanden su mente, la abren a nuevas cosas, a nuevos campos. En mi caso sí pasó, yo estaba acostumbrada como que, ay no, a uno no le ponen casi libros, uno lee que cierto libro, cierto texto, esporádicamente, cuando en la filosofía hay que leer mucho, hay mucho texto, muchas palabras que uno ni va a entender y uno se va a frustrar, pero eso es normal, ya que pues la filosofía es una rama, un elemento muy importante que tiene palabras que uno va a decir, yo en mi vida las he visto, pero pues uno tiene que aprender a abrir la mente como yo le he dicho anteriormente. Aparte de eso de los textos, uno a veces dice, ay no, esto a mí qué me sirve la vida. Lo mejor que puede existir es leer. Eso sí siempre va a pasar. Y a pesar de que las lecturas de filosofía no son fáciles a lo que uno está acostumbrado, que aparte que uno venía como, ay no, uno lee cada si a 6 meses, uno al año lee 2, 3 libros, si a mucho. Y eso no pasa en la filosofía. En la filosofía uno tiene que estar leyendo constantemente para poder que hacer los trabajos que incluso el padre nos daba, nos decía que teníamos que hacer. Entonces, claro, uno ya va empezando a leer. Y en mi caso yo tuve el hábito de querer leer muchísimo más y pues desde desde el año pasado, pues también he aprendido que uno pues leyendo constante va teniendo un dialecto, una forma de expresarse, un vocablo más extenso incluso. Entonces
el hábito de leer para mí ya volvió, aparte de que uno ya va escalando y como dice que para la universidad, que para todo lo que uno hace en la vida, proyectándose, pues necesita mucho leer y la comprensión lectora. Entonces uno no se puede estar limitando. Lo otro que también influyó la filosofía en mi vida, o que me ayudó, que yo tuve un gran impacto, un gran cambio en eso, fue que la historia no es tan dura como la mayoría de gente la dice, que no comprende, que no la capta en el sentido de que ay no, que el filósofo es siempre ateo y eso nunca va a ir de la mano. ¿Por qué dicen eso? Pues yo digo que lo dicen es porque como un ateo o un filósofo siempre tiende a cuestionar las cosas, entonces siempre uno quiere hallar un porqué de todo y eso pues ya también es un hábito que uno quiere hallar, o incluso en la forma de hablar uno quiere ser como lo mejor, lo más cordial, o sea que nada influya en lo malo. Y aparte de eso, pues también uno que a la forma de hablar no, también se empieza a cuestionar el por qué, como lo hacían los filósofos, que ellos siempre querían como hallar y se cuestionaban, pues uno ya también tiende a hacer eso, porque uno no, ya no puede ir hablando como se dice a la loca, no, uno ya no. Entonces también se daba de ese modo. Y diría que esos fueron los cambios más impactantes que tuve, que pues pensar más, cuestionar las cosas y siempre hallar una respuesta para todo y no quedarnos con la incógnita o limitarnos a no querer pensar o decir cualquier cosa simplemente por decir algo cuando las cosas no son así. Yo diría que esos fueron los grandes cambios que yo tuve, las cosas que me impactaron en mi vida o influyeron. Gracias.